día, solo que una semana atrás, este panel que compone y que día a día los acompaña en medio en directo a través de las pantallas de la red, vivimos momentos de asombro respecto a la figura de Sico Javier, conocido, ¿cierto?, como el más grande vidente, ¿cierto? Hoy día vamos a ver profetas, que curiosamente hemos querido llevar este tema porque mucho de lo que estas personas afirman respecto a las profecías que aún están por cumplirse coinciden, por ejemplo, con lo que tiene que ver con cataclismo, con una posible tercera guerra mundial entre dos grandes facciones y algo que no deja llamar la atención porque estamos hablando de personas que vivieron en el año 1400, que habla de la llegada y un contacto definitivo con entidades, seres, hermanos, ángeles, gente proveniente de otros planetas y que va a haber un cambio en la humanidad y que algunos incluso de estos profetas los llaman que por fin alcanzaríamos la tan ansiada edad de oro de la raza humana. Todas estas coincidencias están de personajes con capacidades proféticas que no se conocieron entre sí, que vivieron a diferencias de centurias. Como por ejemplo, vamos a partir de inmediato con la gran monja, la madre Úrsula Shipton, que ella vivió a finales del siglo XV. En la época del reinado de Enrique VIII, se dice que ella nació en Inglaterra, en el interior de una oscura y lóbrega cueva, y que posteriormente fue rescatada y finalmente fue convertida en monja. Ella, a sabiendas de sus impresionantes habilidades psíquicas y su principal don es poder ver el futuro, ella trató de resguardar o conservar esa capacidad para ella misma, a sabiendas que podía ser mal interpretado por el convento o por las ideas cristianas preponderantes, incluso hasta el día de hoy. Pero sin embargo, prácticamente 200 años después, en el 1600 y algo, finalmente alguien decidió publicar todos los escritos que ella había reservado y la verdad es que sus predicciones son por lo bajo sorprendentes. Para que ustedes entiendan, ella anticipó varias cosas con respecto a lo que vendría el futuro para la humanidad. Uno de los que más llama la atención tiene que ver con la época de Internet y sobre la época de los automóviles, las autopistas y las altas velocidades, que incluye una gran cantidad de accidentes en ciudades súper modernas, atochadas de personas y donde la felicidad es lo que más arranca en nuestras vidas. ¿Qué fue lo que dijo en sus publicaciones? Que estos parten en 1641, pero acuérdense, todas sus profecías fueron a finales del 1400. ¿Qué dice con respecto a la vida que hoy día todos dependemos de los teléfonos celulares, de la internet y los chateos y las redes sociales? Lo siguiente, imagínate, ella tratando de entender de 1400 cómo veía el futuro. Los carruajes andarán sin caballo y los accidentes llenarán al mundo de dolor. Así como que hay un error en eso. Es como que son más proclives al accidente estos carruajes sin caballos, más veloces. Los pensamientos, en tanto, volarán alrededor de la tierra en un abrir y cerrar de ojos. ¡Qué buena! ¡Qué extraño!, dice ella, porque como que ve esto, pero no lo entiende, porque en realidad está viendo una foto que no sabe con qué compararla de nosotros utilizando celulares. Y sin embargo, dice ella, se hará realidad. Vale decir, en una sola profecía, ella logra asomarse, como quien dice, una ventana al futuro y ve automóviles, ve muchos accidentes automovilísticos, obviamente toda la gente andando más veloz de lo que nos conviene, ¿cierto? Atropellando, choque, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, donde dice, qué increíble esto, pero va a pasar, es que nuestros pensamientos, nuestra forma de comunicar es global, instantánea, sin problema de distancia y de manera absolutamente rápida. Lo que pasa es que hay que tener en consideración que en esa época, cuando ellos veían cosas, no tenían idea ni de lo que ellos mismos estaban hablando, ni ellos sabían cómo decirlo. Entonces hay muchas profecías que uno tiene que aprender a interpretar y después te das cuenta bien a qué se referían. Ponte tú, Leonardo da Vinci también era un gran profeta, y se han encontrado sus profecías después de muchos años, y él vio el fútbol, él vio que todas las personas iban a estar corriendo detrás de una bola de cuero, decía. ¿En serio? Y se iba a formar una gran algarabía alrededor y todos iban a competir por esa bola de cuero, y él no entendía lo que era, y veía también que los seres humanos iban a traspasar de un continente a otro en solo horas. ¿Y cómo era posible? Claro, inventó el helicóptero también. Sí, pues los prototipos de helicópteros submarinos también. Es bien interesante eso. Llama la atención una cosa, porque en general cuando revisamos profecía en el programa, nunca son como de la parte social.
de nosotros hoy. Ya. Son cosas que tienen que ver con el clima, cataclismos, cosas generalmente negativas. Nunca hablamos de que, oye, van a haber muchos autos, va a estar atochado, van a haber muchos accidentes y estos pensamientos van a volar y todo el mundo los va a poder compartir. Es como bastante como buena onda encuentro para lo que conversamos generalmente los miércoles. Pero ojo, eso es lo que ya se cumplió. Espérate que vayamos después a lo que aún está por cumplirse, que eso no es tan bueno. Pero de alguna manera, a ver, ella vaticina las redes sociales, básicamente, creo yo, más allá de... Y le llama la atención de cómo los pensamientos se transportan de manera instantánea. Bueno, porque yo creo que lo interesante justamente de su visión es que es establecer el abstracto que implica la era de las comunicaciones. Que efectivamente, si tú lo piensas, ella es de 1400. Claro, 1488. Ya, o sea, recién estábamos pensando el tema de la imprenta, recién estamos en una... A ver, las comunicaciones no tenían ninguna posibilidad de establecerse como las entendemos hoy día. Absolutamente. Entonces, como bien dice Carla, si es que tú pensáis... tener la capacidad de entender algo que es tan abstracto que de verdad no está en tu cabeza. O sea, no tienes cómo dimensionarlo. Claro, ¿con qué Ella trata de asociar a lo que puede agarrarse nomás. Yo creo que eso incluso lo hace aún más valorable. Porque una cosa es como profetizar algo que tú entiendes, que tú sabes que puede llegar a pasar. O sea, decir, hoy va a haber una tercera guerra mundial y tales potencias. A decir algo que de verdad no tienes ni tú mismo que definir, idea. Establecer símbolos que no entiendes. Claro, tienen que tener una comunicación muy especial. Pero es divertido, pero fíjate que ella, la palabra que usa, dice, qué extraño todo esto, porque lo veis, dice, increíble, curioso. Y sin embargo será realidad. O sea, reafirma que lo que acaba de ver es algo que supera, digamos, su capacidad de atracción, incluso entendimiento. Estamos hablando de una persona que no ha tenido una educación formal, ni siquiera de la época, porque fue rescatada por un convento, entonces, digamos, su adoctrinamiento ha sido solo, principalmente de carácter religioso. Además, piensa una cosa. No se le permite filosofar, principalmente. Porque de alguna manera también el establecer estas visiones se asocian en el 1400, en el 1700 y hasta el día de hoy con la brujería, con cosas que la Iglesia Católica prohíbe, claro, que prohíbe, que cuestiona. No es que no crea, o sea, no es que no crea, al contrario, cree, sino que de alguna manera las cuestiona y las condena. No, y entonces para ella debe ser muy jodido. Y yo, sin irme en un tema tan profundo, muy social, pero también el concepto mujer en ese tiempo, donde no es valorada la opinión femenina, menos para este tipo de cosas que en realidad son tan serias y tan contundentes. Ha dicho cosas que todavía estamos como en la espera de que se cumplan. Las pendientes son las que nos preocupan. ¿Y sabes lo que vamos a ver a lo largo de este tema? Es que son súper coincidentales en diferentes épocas de todos los profetas que vamos a revisar hoy y que coinciden, a cierta manera, también con lo que dijo Sico Javier. Él dice que va a haber una guerra mundial. O sea, donde varias potencias, países importantes, se van a enfrascar en una batalla colosal donde va a dejar muchos desastres en términos de pérdida humana. Y dice que va a ser en Medio Oriente. Dice que ahí va a partir y que dice que se habla de otro país que finalmente es el que va de otra parte a meterse en este frasco. El típico. Y que estamos hablando de Estados Unidos, digamos, estamos hablando de antes de que sea descubierto América. Esto lo dice Madre Chipton. Lo dice de la siguiente manera, querido Jaime. Atención. Ay, 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 dice. La guerra vendrá de donde mora el turco y el pagano. Claro, que es como desde el catolicismo, como los ven ahí. Que en feroz riña se enfrascarán buscando cómo aniquilar sus vidas. Y continúa. Atención con esto. Porque no sabe cómo interpretar los símbolos, porque está hablando de un país que todavía no ha sido descubierto. Está hablando de Estados Unidos, que no tienen ese nombre. Cuando el norte divide al sur, y en las fauces del león, que ha sido designado, digamos, con los países orientales, y el águila ahí está. anide, entonces el impuesto, la sangre y la guerra vendrán a cada humilde hogar. ¿Cómo ha sido interpretado esto que fue revelado casi 200 años después de que ella muere? Es que ella determina que en Oriente Medio, de parte, obviamente, de los países de rasgos arábicos, estarían atacando parte del mundo occidental. Pero que de ahí se va a levantar una gran nación que ella la representa con el símbolo del águila, no asociado a ninguno de los países, digamos, de aquella época, claro. Sí, el león, digamos, para Oriente Medio, y de repente dice, ellos van a anidarse, ellos se van a ir a instalar a donde estamos nosotros ahora, con esta guerra, y ahí
es donde la catástrofe va a ser que al que no esté involucrado incluso y al más humilde de los hogares que no está participando en medio de esta feroz batalla, se va a ver de alguna manera afectado. Pero ella habla, yo me imagino que en esto, tú dices que ella está hablando de la Tercera Guerra. O sea, dice que habla de una guerra muy, muy colosal que amerita hablar de ella porque incluye una matanza importante. Ya. No, es que me llama la atención porque, a ver, yo creo que uno aquí personalmente... hablando de lo que está ocurriendo. Es que yo creo que tiene varias interpretaciones, porque si tú piensas, el atentado a Francisco Fernando, que da origen a la Primera Guerra Mundial, de alguna manera ocurre en Europa del Este, y Europa del Este había sido justamente invadida por los turcos. Ah, mira. Y desde ese punto de vista, ella establece una vinculación directa, y justamente el tema de Europa del Este y toda incluso la mitología, que es parte de temáticas que nosotros hemos desarrollado, digamos, paganas, tiene que ver justamente con el Medio Oriente. La invasión turca, Drácula es un héroe, de hecho es un héroe, ¿cómo se dice?, cristiano que luchaba contra los turcos, etcétera, etcétera. O sea, podría establecerse también esa vinculación. Cuando finalmente Estados Unidos se asocia a los aliados, en la Primera Guerra Mundial se termina la guerra. O sea, podría haber hablado de eso. Pero por otro lado es que tú tienes un muy buen punto. La gente tiende a ver como algo cumplido, pero puede ser perfectamente, a mí me calza con tu explicación como con la Primera Guerra Mundial. No así con la Segunda. Pero por lo mismo, también, o sea, lo loco es que también aplica para lo que está pasando en este minuto, que es lo que también otros dicen que podría ser la Tercera Guerra, o que ya está haciendo. Desde el terrorismo incluso. Exactamente. Perdón, que a mí se me quedó muy grabado lo de Anidan. Los gringos generalmente, cuando hay guerra, ocupan. Claro. No se van hasta que la guerra se termina. Claro, que ha sido como la impronta de las últimas guerras en Medio Oriente, de parte de Estados Unidos, que sabemos que su interés, digamos, tiene que ver con los recursos petrolíferos. Claro. Ahí hay mucha más especificidad en ese sentido. Pero lo que te quiero decir es que también podría ser que ella haya estado viendo algo que, claro, que nosotros podemos interpretar todavía como que no ha ocurrido, pero también podría haber sido esto que ya pasó, digamos. Como una tercera guerra mundial y no lo tenemos tan claro. Ahí yo siento que se abre un poquito el espacio para la deducción, que es válido un poco siempre en los postulados de estos profetas. Lo sorprendente, Cami, es que ella lo dice en el 1400 y estamos hablando de algo que ocurre en 1914, si es que ocurrió o es que está ocurriendo ahora. Carla, nosotros nos creemos los capos ahora porque agarramos el celular y abrimos Google y creemos que tenemos todo el poder, pero por favor, remontémonos un poco. ¿Sabes qué es lo que yo encuentro más heavy de todo en ese sentido? Es como que hubiera un destino escrito para la humanidad entera. Eso ¿te fijáis? Eso se ha discutido muchas veces. Se supone que lo que hay es una tendencia muy marcada, pero uno siempre lo puede sobreescribir o lo puede cambiar. Lo que pasa es que existe una tendencia, o sea, este presente está generando un futuro inevitable. Una vez que te cuenten el futuro, o sea, si a ti te dicen, saliendo del canal, te van a atropellar, ni Dios lo quiera, obviamente, ahora que te acaban de decir, bueno, vamos a ganar un rato más. Claro. Acaba de cambiar el futuro. O sea, este presente tiene un futuro determinado. Pero si tú lo conoces, tú puedes cambiar el presente y por tanto el futuro. Pero ¿puede pasar eso con 500 años de anticipación? Sí, pues. Que haya una tendencia ya marcada. ¿Sabes qué? ¿Por qué tanto? Se habló de eso también. Y dicen que el tiempo realmente, como nosotros lo percibimos, no existe. Realmente es todo ocurriendo de manera simultánea y todas las cosas entre el pasado con el futuro atrayendo entre sí, generando dimensiones de proyecciones de todo lo que va a ocurrir y que si yo cambio con cierta información algo, pues se mueven todas las piezas y se vuelven a acomodar para acá, para allá. Volver al futuro. Y lo que plantea de alguna manera Ray Bradbury en sus cuentos del futuro. Pero ¿sabéis qué? Yo creo que lo interesante de lo que tú acabáis de mencionar es justamente que desde ahí se construyen los oráculos. El oráculo, en el fondo, lo que te está diciendo es una advertencia. El problema es si tú esa advertencia no la tomas y no cambias, se cumple. Exactamente. Llegamos al punto donde estamos hablando, insisto, una monja de fines de 1400, que no tiene más instrucción, digamos, que se la entregó en el convento, que ella descubre prácticamente que tiene la posibilidad de ver algo que ella entiende que es el futuro y comienza a escribirlo y es reservado y guardado por más de 200 años porque sabe que se puede meter en problemas al revelar estas capacidades que ella tiene. Y fíjate que ella finaliza y dice, yo voy a llegar hasta acá porque acá hay un punto muy importante y aquí es otra humanidad. Y de aquí no hay nada más que decir, aquí todo corre bien sobre ruedas. Y tiene que ver, según algunos, a mí me parece que más o menos evidente, sobre la llegada de extraterrestres. Y aquí nos volvemos a encontrar con lo que había dicho Chico Javier.